¿Qué tal, chicos? Soy Freddy Escorpión. ¿Quieren ver la matemática de una forma diferente? Pues llegó el momento. ¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a ver técnicas de graficación. Vamos a estudiar específicamente un método llamado método de la U invertida. A mi criterio, el mejor método para trazar gráficas de funciones aplicando técnicas de graficación. Para poder aplicar ese método de forma exitosa debemos conocer 4 reglas. La primera es la regla de desplazamientos. Para cada una de las reglas hay un componente en X y un componente en Y. Vamos a aprender la regla correspondiente a X. Aquí se muestra el gráfico de la función y igual f de x. Si queremos trazar el gráfico de la función y igual f de x menos a, siendo a un número positivo, el gráfico se debe desplazar hacia la derecha. El movimiento debe ser netamente horizontal, exactamente a unidades hacia la derecha. Como ejemplo, si tenemos que graficar f de x menos 2, eso significa que el gráfico se desplaza 2 unidades hacia la derecha. Así que si este punto se encuentra aquí, se mueve acá 2 unidades hacia la derecha. Si este punto se encuentra en esta ubicación, se mueve exactamente 2 unidades hacia la derecha. Este punto, 2 unidades hacia la derecha. El gráfico completo se mueve exactamente 2 unidades hacia la derecha. Y así obtenemos el gráfico de la función y igual a f de x menos a. Si queremos trazar el gráfico de la función y igual f de x más a, ahora debemos desplazar el gráfico hacia la izquierda. Tomemos en cuenta que a es un número positivo en este caso también. Como ejemplo, si queremos graficar la función y igual f de x más 2, el gráfico de f se debe mover 2 unidades hacia la izquierda. Así que cada punto tiene un movimiento netamente horizontal de 2 unidades hacia la izquierda. Este punto, 1 y 2. Este punto, 1 y 2 unidades hacia la izquierda. Si hacemos eso con cada punto del gráfico, obtenemos esta curva. Y este es el gráfico de la función y es igual a f de x más a. En síntesis, cuando a x se resta un número, el gráfico se desplaza hacia la derecha. Y cuando a x se suma un número, el gráfico se desplaza hacia la izquierda. Note que a esta regla la llamamos regla de x o desplazamiento en x, porque la resta y la suma afecta únicamente a la variable independiente, es decir, a la variable x. ¿Qué sucede si queremos graficar la función y igual a f de x más a? Es decir, en este caso a la función le sumamos a unidades. Note la diferencia. A esta regla la llamamos regla de y o desplazamiento en y. ¿Por qué? Porque la suma de a unidades se aplica a la función, se aplica a y igual f de x. Note que la función no es otra cosa que y, así que le estamos sumando a unidades a la variable dependiente, a la variable y. En este caso el gráfico se desplaza hacia arriba. ¿Cuánto hacia arriba? Exactamente a unidades. Es decir, si a es igual a 3, el gráfico se desplaza 3 unidades hacia arriba. Veamos. Vamos a tomar como ejemplo el caso en que a vale 3. Este punto llegaría acá, 1, 2 y 3, a esta altura. Este punto, 1, 2 y 3, a esta altura. Este punto, 1, 2 y 3, a esta altura. Cada punto del gráfico se desplaza exactamente 3 unidades hacia arriba. Y le damos la misma forma. Ese es el gráfico de la función y igual a f de x más a. Si queremos trazar el gráfico de la función y igual a f de x menos a, ahora debemos desplazar el gráfico hacia abajo. Como ejemplo, digamos que trazamos el gráfico de la función
y igual a f de x menos 3. Eso significa que cada punto del gráfico se desplaza exactamente 3 unidades hacia abajo. Este punto, 1, 2 y 3. Este punto, 1, 2 y 3. Este punto, 1, 2 y 3. Y le damos la misma forma. Y ahora la parte recta. Ese es el gráfico de la función y igual a f de x menos a. En resumen, cuando a la función se suma a unidades, el gráfico se desplaza exactamente a unidades hacia arriba. Y si se resta a unidades, el gráfico se desplaza exactamente a unidades hacia abajo. Esta es la regla de desplazamiento para x y para y. La segunda regla es la regla de valor absoluto. La regla de valor absoluto también tiene una versión para x y una versión para y. ¿Qué sucede si queremos graficar la función y igual a f de valor absoluto de x? Note que en este caso el valor absoluto afecta exclusivamente a la variable x, a la variable independiente. Debemos hacer lo siguiente: borrar el gráfico que está a la izquierda del eje y, todo el gráfico a la izquierda del eje y reflejar el gráfico que se encuentra a la derecha a la izquierda. Eso significa que debemos lograr que la función se transforme en función par. Note que he borrado el gráfico de la izquierda, ese gráfico ya no lo tomamos en cuenta, está borrado. El gráfico de la derecha ahora lo reflejamos de tal manera que la función resultante es una función par. Note que la distancia del eje y a este punto es 2 unidades. Por eso ese punto se refleja 2 unidades hacia la izquierda. La distancia del eje y a este punto es 1, 2, 3, 4 unidades. Así que ese punto debe reflejarse exactamente 4 unidades hacia la izquierda. Y le damos la misma forma. La parte del gráfico que se encuentra a la derecha del eje y no se altera. Así que hemos obtenido una función par. Es lo que sucede cuando el valor absoluto afecta a x. Note que cuando hablamos de una regla que corresponde a la variable x, es esa variable la que se ve afectada por la operación, cualquiera que sea. En este caso una resta, por acá una suma y acá el valor absoluto. Veamos ahora la versión que corresponde a la variable dependiente, a la variable y. ¿Qué sucede cuando el valor absoluto afecta a toda la función? En ese caso, todo el gráfico que se encuentra bajo el eje x se refleja sobre el eje x. Es decir, este gráfico que se encuentra bajo el eje x ahora se refleja por encima, así. El gráfico que está bajo el eje x simplemente se ha reflejado sobre el eje x, así que debo borrar lo que está bajo el eje x. Acá también. Note que no es un desplazamiento, sino que el gráfico se refleja. Es como si damos la vuelta a la mitad de abajo del plano cartesiano y la montamos sobre la parte superior. Esto se elimina. Es lo que sucede cuando el valor absoluto afecta a toda la función. La tercera regla es la regla de reflexiones. Asimismo, tenemos una versión en x y una versión en y. Cuando un signo negativo afecta a la variable x, el gráfico se refleja a través del eje y, se refleja con respecto al eje y. ¿Qué significa eso? Que el gráfico rota 180 grados alrededor del eje y. La parte izquierda del gráfico ahora aparece a la derecha y viceversa. Veamos. Note que el gráfico que está a la izquierda es el que aparece aquí. Ese gráfico ahora se refleja a la derecha. Y el gráfico que está a la derecha, este segmento de recta, se refleja a la izquierda, manteniendo siempre la distancia de cada punto al eje y. Por ejemplo, este punto se encuentra a una unidad de distancia a la derecha del eje y. Bueno, cuando se refleja, ahora se encuentra en el lado izquierdo, pero a la misma distancia, a una unidad de distancia.
este punto se encuentra a 3 unidades de distancia del eje Y. Cuando se refleja, lo hace a 3 unidades de distancia, pero ahora del lado izquierdo. Y el gráfico se refleja así. Este gráfico lo borramos. Este es el gráfico de la función y igual a f de menos x. Veamos otra forma de obtener el gráfico. Este es el gráfico de la función original, de la función y igual f de x. Si aplicamos el negativo a x, el gráfico que está a la derecha pasa a la izquierda y el que está a la izquierda pasa a la derecha. Eso es equivalente a rotar el gráfico 180 grados con respecto al eje Y. Y así obtenemos el gráfico resultante. Si el negativo afecta a la función, debemos reflejar el gráfico ahora con respecto al eje X. Eso significa que el gráfico gira 180 grados con respecto al eje X. Dicho de otra manera, el gráfico que se encuentra arriba del eje X ahora se refleja bajo el eje X. Así, este punto que se encuentra 3 unidades hacia arriba, ahora se refleja 3 unidades hacia abajo. Esta curva que tiene asíntota a la altura de y igual 2, ahora tendrá asíntota a la altura de y igual menos 2. Este segmento de recta se refleja así. Note que este punto se encuentra una unidad arriba del eje X. Cuando reflejamos el gráfico, lo ubicamos una unidad hacia abajo. Este gráfico ahora se acerca hasta tocar el eje X. Hacemos lo mismo, pero por abajo. Y este gráfico se va de aquí hacia abajo cuando se refleja de aquí hacia arriba. Vamos a borrar este gráfico. El gráfico obtenido es el gráfico de la función y igual a menos f de x. Veamos cómo llegar al mismo resultado de otra manera. Este es el gráfico de la función original, y igual a f de x. Cuando un negativo afecta a la función, el gráfico rota 180 grados alrededor del eje x. Así que este es el gráfico resultante. Muy bien, recuerden, es importante no olvidar que para cada regla que corresponde a x hay una contraparte en y. Hay que tener clara la diferencia entre lo que pasa cuando la regla afecta a x y cuando afecta a y. Veamos una regla más. La regla de compresión y alargamiento. ¿Qué establece esta regla? Si multiplicamos a x por un número, ojo, un número mayor que 0 y diferente de 1. Si multiplicamos a x por un número mayor que 0 y diferente de 1, tenemos dos opciones. Cuando el número es mayor que 1, el gráfico se comprime horizontalmente, es decir, el gráfico se hace más flaco, se comprime hacia el eje Y. Digamos que multiplicamos a x por 2, es decir, digamos que queremos graficar la función f de 2x. Eso significa que el gráfico se comprime en un factor de 2. Así que cada punto ahora se encontrará a la mitad de la distancia original del eje Y. Como ejemplo, tomemos este punto. Este punto se encuentra a 2 unidades del eje Y. Si multiplicamos a x por 2, ahora se encontrará a la mitad de la distancia, a 1 unidad. Entonces, eso produce que el gráfico se haga más flaco. Lo mismo pasa del otro lado. Notemos que este punto se encuentra a 4 unidades de distancia del eje Y. Si multiplicamos a x por 2, reducimos esa distancia a la mitad. La mitad de 4 es 2. Entonces, el gráfico queda así. Este punto de aquí se encuentra a 4 unidades de distancia del eje Y. Si multiplicamos a x por 2, el gráfico se comprime y esta distancia se reduce a la mitad. Y ese es el gráfico de la función cuando a x se la multiplica por un número mayor que 1. Si el número es menor que 1, el gráfico se alarga horizontalmente, ¿sí? Note que cuando a es mayor que 1, el gráfico se comprime. Es como cerrar un acordeón. El gráfico se hace más flaco, se comprime hacia el eje Y. Bueno, acá se alarga, es como abrir el acordeón ahora. Digamos que multiplicamos x por 2.
perdón, por un medio. Si a es menor que 1, un ejemplo puede ser un medio. Si multiplicamos a x por un medio, el gráfico se alarga horizontalmente, es decir, cada distancia se duplica. Tomemos como ejemplo este punto. Recordemos que el gráfico con negro es el gráfico de la función original. Este punto, si multiplicamos a x por un medio, llega al doble de distancia. Entonces el gráfico se verá así. Este punto, que se encuentra a 4 unidades de distancia, con x multiplicado por un medio, ahora se encontrará a 8 unidades de distancia. El gráfico se verá así. Algo parecido sucede en la parte derecha. Entonces, este es el gráfico de la función cuando x se multiplica por un número menor que 1. En resumen, si multiplicamos a x por un número mayor que 1, hacemos que el gráfico se haga más flaco. Si multiplicamos a x por un número menor que 1, hacemos que el gráfico se expanda, que se alargue horizontalmente. Veamos qué pasa cuando la función se multiplica por una constante. Lo mismo, esa constante debe ser un número mayor que 0 y diferente de 1. Note que se invierten los papeles en este caso. Cuando a es mayor que 1, ahora ocurre un alargamiento, pero un alargamiento vertical. Eso significa que el gráfico se estira. Se estira desde el eje X hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si multiplicamos a la función por un número mayor que 1, como ejemplo 2, el gráfico se estira en un factor de 2. Este punto llega al doble de distancia, así que esta curva quedaría así. Este punto, que se encuentra a 3 unidades de altura, alcanzaría ahora 6 unidades. Este punto, que se encuentra a 1 unidad de altura, ahora se encontrará a 2 unidades. Y ese es el gráfico que se obtiene cuando a la función se la multiplica por un número mayor que 1. Si la función se multiplica por un número menor que 1, como ejemplo un medio, ahora el gráfico se comprime. Eso significa que cada punto reduce su distancia a la mitad. Por ejemplo, este punto, que se encuentra a 2 unidades de distancia, luego de multiplicar la función por un medio, se encontrará a 1 unidad de distancia. Y el gráfico se verá así. Este punto, que se encuentra 3 unidades hacia arriba del eje X, luego se encontrará a la mitad, a 1.5 unidades hacia arriba. Y el gráfico se verá así. Este punto, que se encuentra 1 unidad hacia arriba, ahora se encontrará media unidad hacia arriba. Y ese es el resultado de multiplicar a la función por un número menor que 1. ¿Sí? Para recalcar que a menor que 1 corresponde a un alargamiento horizontal, voy a remarcar esta gráfica con verde. Muy bien, estas son las reglas que debemos conocer para aplicar de forma exitosa el método de la U invertida. Veamos un ejemplo.